Bien, hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio ahí en Mateo 24. Hemos visto hasta ahora los primeros 3 versículos y estamos ahí aún estudiando el versículo 3. Estuvimos viendo un poco acerca de dónde estaban los pensamientos de los discípulos en el momento en que Jesús está teniendo esta enseñanza con ellos, esta conversación con ellos. Él dio el último discurso en el templo, salió de ahí, las palabras de Cristo sobre el final de ese discurso quedaron resonando en la mente de los discípulos y vimos que tal vez ellos, como nosotros cuando vemos la palabra, tenían un tipo de pensamiento carnal, un tipo de pensamiento orientado y guiado por las limitaciones humanas, y ellos veían seguridad, fortaleza en la grandeza de los edificios, de las piedras, de toda la ostentación que tenía, y tal vez eso lo llevó a decirle al Señor Jesucristo: ¿has visto estos edificios, estas piedras, etcétera, etcétera? Vimos que nuestro pensamiento tiene que ser un pensamiento con fe en la palabra, o sea, creyéndole a Dios, a lo que Dios dice, no tratar de ver si eso entra dentro de nuestras posibilidades. Las posibilidades de Dios están mucho más allá que las nuestras y no debemos mirar a Dios así. Tiene que ser con fe en la palabra, creyendo lo que Dios dice, como Dios lo dice. Tiene que ser un pensamiento eternal, o sea, un pensamiento basado en lo verdadero, en lo eterno, en lo que va a permanecer y no solamente en lo terrenal y pasajero. Y por supuesto tiene que ser un pensamiento bíblico, o sea, acorde a las Escrituras, acorde a lo que Dios enseña. Las Escrituras se interpretan a las Escrituras. No podemos dejar ningún texto de lado cuando estamos interpretando las Escrituras y cuando estamos estudiando la palabra del Señor. Así vemos en el versículo 3 que había una triple pregunta, como se presenta aquí en Mateo. Vimos que Marcos y Lucas presentan esta misma pregunta solamente con 2 ítems, y aquí lo vemos un poquito más ampliado. Las 3 partes de la pregunta eran: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? Entonces, eso lo vemos en el versículo 3, que decía: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces ahí vemos esa triple pregunta, en base a la cual Jesús va a contestar en lo extenso del capítulo 24 y 25 a estas 3 preguntas en particular. Viendo acerca de esto, estuvimos con la ventaja que tenemos de tener todas las Escrituras, viendo lo que la Biblia dice acerca del fin del siglo, y eso es lo que nos ocupó el jueves pasado. Vimos que las Escrituras nos presentan que todo el tiempo concebido está separado solamente en dos partes: el siglo presente y el siglo venidero. Así lo enseña el Señor, así están las Escrituras. Es el tiempo presente que va desde la creación. Antes de la creación solamente estaba Dios, no había tiempo. Él habló y las cosas existieron. Entonces desde la creación empezó a correr el tiempo para nosotros en lo que estamos viendo hoy, el siglo presente. Y vimos que cuando termina el siglo presente empieza inmediatamente el siglo venidero. Y vimos que el evento que marcaba el final del siglo presente y el comienzo del siglo venidero es la segunda venida de Cristo en gloria. Entonces este evento que divide estos tiempos, estas eras, estas edades, es lo que estamos estudiando ahora y es lo que vamos a ver hoy acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces, leyendo nuestro texto en el versículo 44, que dice así: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, toda esta enseñanza de Cristo tiene como objetivo llevar a los discípulos, llevarnos a nosotros a estar preparados, a estar velando, a estar orando y a estar trabajando para el Señor con todas nuestras fuerzas. Y así es como nos va mostrando todo este panorama. Entonces lo que vamos a ver hoy, hermanos, es qué dice la Biblia acerca de la segunda venida del Señor. Vamos a orar y buscar la ayuda de nuestro Padre. Amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo.
Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra libremente y así poder conocerte más, poder, por medio de tu Espíritu Santo, ser guiados a toda verdad, poder exaltarte, adorarte, amarte. Oh, Señor, te necesitamos ser edificados por ti. Necesitamos, Señor, que tú estés afirmando nuestras almas y nuestros corazones en la verdad presente, para que podamos aprovechar bien el tiempo y darte la gloria, Señor, sabiendo las cosas que tú nos revelas de antemano, y así, Señor, con esa confianza, servirte cada día, con todo nuestro ser. Ayúdanos, Padre, a exponer el texto claramente, a ver claramente tu voluntad y a entender tus palabras en función de nuestra vida presente. Gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego que me des sabiduría para hablar lo que es acorde a tu voluntad y que sea agradable a ti. Edifica tu iglesia y salva a quien esté aquí que no te conozca. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, seguimos viendo ahí, en cierta forma, como dije el último jueves, aprovechando esta ventaja, ¿no?, de tener ya el final de la historia, de tener todas las escrituras y de poder ver qué es lo que la Biblia, lo que Dios enseña acerca de cada una de estas partes. Y no es el punto ahora verlas en detalle, porque lo vamos a ver en detalle a medida que corramos en el texto. Entonces el punto es ver qué características, por ejemplo, en este caso tiene la venida de Cristo. Como vimos el jueves pasado, las características del fin del siglo, para que podamos entender, porque cuando nosotros tengamos una plena comprensión de lo que la Biblia enseña del fin del siglo, lo que la Biblia enseña de la venida, entonces vamos a poder interpretar qué es lo que el Señor se refiere cuando va a hablar de estas cosas que están por suceder y también cómo estas cosas están graficando aquellas cosas que van a suceder después. Entonces, vamos a ver hoy qué dice la Biblia acerca de la venida de Cristo. Me gustaría empezar con una obviedad, ¿no? Si estamos hablando de la segunda venida de Cristo, es porque ha habido una primera venida de Cristo. Es porque las promesas del Señor se concretaron. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos de Dios. Entonces, hermanos, Él vino, dice el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él para esto nació, para esto vino, para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino para ser servido, sino para servir y así dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando hablamos del Señor Jesucristo y estamos viendo y considerando estas palabras futuras del Señor, estas promesas del Señor, tal vez nosotros en este punto podríamos ponernos en la piel de nuestros hermanos que nos precedieron en el Antiguo Testamento, cuando a ellos les era anunciado el Mesías, cuando a ellos les era anunciado el Cristo venidero, y ellos miraban hacia adelante con los ojos de la fe. Por ejemplo, hemos hablado de esto, de David diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ellos están ahí confiando plenamente en las promesas del Señor. Y yo, viéndolo desde este punto, lo que digo es que Dios ha sido fiel, que ha cumplido con todas sus promesas y que Él ha cumplido hasta el más mínimo detalle, trayendo al Señor, según lo había anunciado, por la boca de todos sus profetas. Entonces, lo que Él anunció se cumplió al tiempo de Dios, hermanos, no al nuestro. Yo estoy seguro que, como dice Jesús, que Abraham se gozó de que había de ver alguno de sus días. Y estamos hablando de Abraham, ¿no? Ahora los fariseos decían: este tiene 50 años, dice que Abraham lo vio. Jesús está hablando en el plano espiritual, pero Abraham ya se estaba gozando en Cristo, mis hermanos. Entonces él estaba apuntando ¿a dónde? A la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo para redimir a su pueblo, para dar su vida en rescate por muchos, para vivir una vida perfecta, santa, agradable a Dios, dándole la gloria a Dios y haciendo la voluntad de Dios, ir a poner su vida. Porque Él mismo dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Entonces, ¿a qué vino el Señor Jesucristo a esta tierra? Vino a dar su vida, porque ese es el mandamiento del Padre.
vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese es su nombre, Jesús. Él es Dios, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Entonces, todo lo que se anunció de Cristo se cumplió, hermanos. Entonces, la pregunta que yo me hago en este momento es, ¿por qué no habría de cumplirse otra vez? Si Dios siempre ha sido fiel. Si nosotros hoy tenemos esperanza, es porque Cristo obedeció al Padre aún hasta el momento más difícil de su vida, y orando cobró fuerzas y fue a la cruz del Calvario, hermano. Y ahí en la cruz del Calvario Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, lo castigó con el castigo de nuestra paz. Él murió bajo la ira del Padre y así nuestros pecados fueron pagados, el pecado fue quitado de en medio, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Él fue sepultado al tercer día, se levantó de los muertos porque era imposible que la muerte lo pudiera retener, y así cumplió todas las promesas de Dios. En un día quitó el pecado de su pueblo y salvó a todos los que están esperando y confiando en Él. Esa fue la primera venida de Cristo. Pero también dice Hebreos, el capítulo 9, que hace un precioso resumen de lo que acabo de decir. El final del capítulo 9, cuando está hablando de los sacrificios, después de haber dicho que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, dice el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, una de las cosas que logró el sacrificio de Cristo fue quitar de en medio el pecado en nuestra relación con Dios. El pecado hizo una división entre nosotros y nuestro Padre, una pared intermedia. Nuestros pecados, como dice Isaías 59, no es que Dios está sordo o que tiene problemas en el oído y que no puede escuchar, no, el pecado hizo una división con Él. Y Jesucristo vino a quitar ese pecado de en medio para reconciliarnos con Dios. Pero miren lo que dice. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hermanos, la muerte de Jesucristo y su resurrección son una prueba de fe de que hay un juicio venidero. Dios mató al santo y al justo, a su hijo inocente, en la cruz del Calvario, porque estaba siendo hecho pecado por nosotros. Entonces, aún su propio hijo, que era inocente, fue muerto bajo la ira del Padre cuando él fue hecho pecado por nosotros. Eso, al morir él, si no hubiera resucitado, hermanos, no estaríamos hablando. Pero él se levanta de los muertos. Entonces, eso es lo que le hace pensar a uno, wow, si Jesucristo es Dios, si se hizo hombre, y si fue necesario que Él muriera en la cruz, es por una razón. Y la razón es que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Que si alguien no paga el pecado, lo tenemos que pagar nosotros. Entonces, Él pagó nuestros pecados en la cruz. Y cuando resucitó de los muertos, algo que jamás había pasado, y sé, hermanos, que hay varios que resucitaron, pero ninguno en la forma en que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Él es las primicias de la resurrección. Él no es como Lázaro, porque Lázaro volvió a morir. ¿Sí? No es como otros que resucitaron en el Antiguo y el Nuevo Testamento, volvieron a morir. No, Él no muere nunca más. Es el poder de una vida indestructible. Entonces, cuando Él se levanta y muestra que ese sacrificio era necesario, lo que muestra es que hay un juicio venidero. Es la prueba de fe del juicio venidero. Por eso dice acá Hebreos, y de la manera que está establecido, ¿quién lo estableció? Lo estableció Dios. Para los hombres, ¿qué está establecido? Que mueran una sola vez. Y esto es así, hermanos. Yo no conozco a nadie que muera dos veces. Mueren una sola vez. ¿Y qué es lo que espera después de esta muerte? El juicio, hermano. El juicio. Si nuestros pecados no fueron perdonados en Cristo, nosotros enfrentaremos el juicio ante el trono de Dios. Y tendremos que pagar por nuestros pecados. Pero fíjense lo que dice la segunda parte. Así también, en el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y mira lo que dice. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿No es maravilloso, hermano? Porque la primera parte ya se cumplió. Y ahora nosotros esperamos la segunda, con la confianza de que Dios es fiel, de que Dios cumple sus promesas. Y nosotros sabemos que lo que Dios dice es verdad. Y esta segunda venida de Cristo no es como la anterior.
No es en debilidad. No es en un cuerpo como el nuestro. No es para sujetarse, no es para humillarse. No. Es una venida en gloria, es una venida en poder, es una venida terminante. Es cuando Él viene en todo su esplendor, en toda su gloria, a buscar a los suyos y darles definitivamente la salvación en cuerpo y alma que Él les prometió. Eso es lo que va a hacer el Señor. Sin relación con el pecado, ya Él no se va a acercar al pecado. Y los que vayan a Él ya tienen que estar sin pecado. Para eso Él quitó el pecado de en medio. Y para eso, como vamos a ver, serán transformados en el aire, recibirán un cuerpo glorificado y así estarán siempre con el Señor. Entonces ahora vamos a ir uniendo todas esas cosas, todas esas características de la segunda venida. Las vamos a ir viendo, porque eso nos va a llevar a ver que todas esas diferentes cosas pasan en un solo evento, en un solo día, en un solo momento, cuando el Señor viene otra vez a buscar a los suyos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, para salvar a los que le esperan. La pregunta es, ¿estás esperando al Señor? Y este salvar a los que le esperan, no es nada más que uno está esperando de tiempo, que se sienta en la puerta todos los días y dice, ay, ¿cuándo vendrá? No es eso. ¿Estás confiando en el Señor? ¿Estás descansando en Él? ¿Y cómo se sabe que una persona está confiando en el Señor y está descansando en Él? Porque está haciendo su voluntad, no la suya. Está haciendo la voluntad del Señor, no la suya. Está confiando plenamente en Él, está descansando totalmente en Él. Su pensamiento es eternal, su pensamiento es bíblico, su pensamiento es de confianza en el Señor, está esperando completamente en Él y su único anhelo, su único deseo es hacer su voluntad y darle la gloria porque sabe que el tiempo es breve y que el Señor viene y que pasaremos la eternidad con Él y que todos estos avatares de esta vida quedarán atrás. Esperar en el Señor es activo, hermanos, es activo. Entonces, partiendo desde ahí, desde nuestro texto, quisiera que veamos algunos pasajes para ver qué dice la Biblia de la venida de Cristo. Entonces, características de la venida. En primer lugar, como compartí hace unos domingos atrás, la palabra para venida, aquí, cuando dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Es el griego parousia, así se escribe, por ahí no es la pronunciación exacta, ¿sí? Pero esa es la palabra, parousia. Esta palabra se compone de dos palabras griegas, una es para, que significa con, y ousia, que significa un ser. O sea, está hablando de una presencia, eso es lo que está hablando. No solo de una llegada momentánea de una persona, sino que está hablando de una presencia de allí en adelante. O sea, como decimos nosotros, ¿llegó para quedarse? Bueno, tal cual, así es. Eso es lo que está anunciando esta venida. Es una venida para el encuentro con su pueblo y para ya no separarse más de él, como vamos a ver en algunos textos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver algunas características y empecemos con algunos versículos de acá de Mateo 24, que luego los veremos en profundidad. Pero prestemos atención a las características puntuales. Esta segunda venida de Cristo va a ser una venida repentina, algo inesperado en el momento que uno no espera y cuando uno menos lo piensa. Hay más pasajes para ver, hermanos. Esto es un resumen nada más para que no se nos vaya todo el tiempo como agua entre los dedos. Entonces, el primer versículo, ahí en Mateo 24, versículo 27, dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago que se muestra desde que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Es un poco también el ciclo del sol, ¿verdad? Pero esto muestra lo repentino y muestra que es algo que va a ver todo el mundo. ¿Vio como dice Apocalipsis 1:7? Todo ojo le verá. No va a ser una venida secreta, no va a ser una venida oculta a los ojos de nadie. Es algo que va a ser imposible de esconder. Es como ese relámpago que sale desde una punta hasta la otra. Eso es lo que está representando aquí. Es como con esa misma rapidez Él se va a manifestar y se va a manifestar en gloria y va a ser imposible esconderlo. Va a ser imposible esconder su gloria. Entonces va a ser repentina. Versículo 27 que leímos recién, perdón, se me dio vuelta la hoja. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 37, mire lo que dice:
Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuánto tiempo se estuvo hablando del diluvio? 120 años. 120 años. Noé, pregonero de justicia, dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Noé, pregonero de justicia, anunció que iba a haber un diluvio, que iba a haber un juicio. Claro, nadie le creyó, nunca había llovido. Nadie le creyó. Estaba haciendo un barco en el medio de la tierra y nadie le creyó porque no había fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en el mundo? Entonces, no había fe, hermanos, no le creían a Dios. Dios guardó a esas 8 personas, de las cuales todos descendemos, pero fue como el Señor dijo, y cuando se cumplió el tiempo, ¿qué hizo? Fíjense, entró Noé, entraron los demás, se cerró la puerta y llovió. ¿Se dan cuenta? Ya lo vamos a ver eso. Pero primero sacamos a los justos y viene el juicio. En Lucas también habla de los días de Lot. ¿Sí? Dios sacó al suyo y vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Es así. Primero los suyos y inmediatamente el juicio. No pasó nada más en el medio. Entonces, aquí vemos que esta venida es repentina. ¿Qué quiere decir esto de más como en los días de Noé, así será? Ellos estaban viviendo la vida como si nada pasara, como si el Señor no existiera. Estaban ocupados en sus cosas. Lo representa así. Dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, como si la vida fuera a continuar por mucho tiempo más. Ahí es donde estaba su descanso, su esperanza. Eso es lo que ellos estaban esperando, que la vida siga. Pero nosotros estamos esperando que el Señor venga. Entonces nuestra forma de pensar es otra. La búsqueda de nuestro corazón es otra. La venida del Señor, viendo estas características, hermanos, va a ser repentina. Ya tomaremos más tiempo para ver el pasaje en profundidad. También, hermanos, la venida del Señor va a ser terminante, o sea, como bien dijimos, va a dar término al siglo presente y va a dar comienzo al siglo venidero. Pero va a marcar una diferencia para siempre. 1 Corintios capítulo 15. Leímos este texto la vez pasada, el jueves pasado, 1 Corintios 15, cuando hablamos acerca de la resurrección. Y vimos esto, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, termina el estado presente de las cosas. Se terminó. En ese momento, cuando Él venga, los que durmieron en Cristo serán resucitados, como vamos a ver ahora en el texto de 1 Tesalonicenses. Vamos ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y hermanos, Dios nos conceda vida y tiempo, si Él no viene antes, para estudiar estos pasajes a su debido tiempo con más profundidad. Pero vamos viendo, hermanos, las características. Fíjense acá en 1 Tesalonicenses 4, una vez más leemos este texto. Vamos desde el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora, usted piense, estos versículos, ¿de qué están hablando? Yo les dije la vez pasada que cada capítulo de 1 Tesalonicenses termina hablando de la venida del Señor. Cada capítulo. Y acá no es la excepción, está hablando de la venida del Señor y está dando características de qué va a pasar en esa venida. Entonces, dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que estemos vivos, no vamos a preceder a los que murieron confiando en el Señor, a los que eran hijos de Dios y se les terminó esta vida terrenal. Bueno, ellos ya están con el Señor. Uno se pregunta cómo. Bueno, en alma, en espíritu, están con el Señor.
¿sí? En el lugar de los muertos, en este caso en el paraíso. Es como el ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces están ellos gozando del Señor y están disfrutando del Señor, pero sin cuerpo. En ese momento, por eso digo, va a ser terminante el estado actual y va a empezar un estado eterno, ¿sí? Entonces, en ese momento, los que quedemos, los que estemos vivos, si el Señor viniera hoy, nosotros no vamos a ser llamados primero. Ahora, piense esto, como les dije, es un cuadro simultáneo, ¿no? Pero los que vienen con el Señor en su venida van a recibir sus cuerpos, van a resucitar y van a recibir ese cuerpo glorificado. Y nosotros seremos arrebatados en el aire y seremos transformados para estar para siempre con el Señor. Mire lo que dice el texto. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, acuérdese luego, épita es una palabra de secuencia, ¿sí? Está contando algo más del mismo cuadro. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿con quién? Juntamente con ellos, ¿ves? No puede ser después, porque es juntamente con ellos, en la venida del Señor. Entonces dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque es una venida con presencia permanente. Vamos a verle cara a cara, vamos a recibir nuestros cuerpos glorificados. Él viene sin relación con el pecado. Nosotros no podemos ir a encontrarlo con estos cuerpos, sin relación con el pecado. Entonces seremos transformados de esta a su gloria, y entonces estaremos con Él para siempre, ¿sí? Entonces, esta venida del Señor es terminante, es el cambio de la era, es el cambio del estado actual al estado eterno, para todos. Porque como vimos antes, no solamente van a resucitar los justos, también van a resucitar los injustos y van a recibir su cuerpo. Ellos están siendo atormentados, pero ahora van a recibir el cuerpo y van a volver al tormento por toda la eternidad. A su tiempo también estaremos hablando de eso. Pero esta venida del Señor es repentina, esta venida es terminante, esta venida, hermanos, es para juicio. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Epístola a los Tesalonicenses, el capítulo 2. Versículo 8, dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá, ¿con qué, hermano? Con el resplandor de su venida secreta. Interesante, ¿no? ¿Con qué resplandor lo mata si es secreta? Si no lo ve nadie. ¿Con qué resplandor mata al inicuo? ¿Con qué resplandor, con qué gloria va a terminar con todo el pecado y con toda la maldad y va a venir para juicio? ¿Con cuál? Ya, si el Señor nos permite, hermanos, es precioso el libro de Apocalipsis. Una y otra vez repite el cuadro de la victoria del Señor, y el Señor llegando y con su boca, con su lengua, con su poder, con su resplandor. No tiene rivales, hermanos. La victoria en Cristo es segura. Esta venida de Cristo es para juicio, es para terminar con la maldad, es para terminar con el pecado, es terminante. Es para juicio, para que todos aquellos que viven en maldad sean condenados por toda la eternidad. Segunda de Pedro, capítulo 3. Leímos este texto el otro jueves también. Veamos el versículo 11, dice así: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, recuerden que el 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿no? Cuando uno no lo espera. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Hermanos, todo va a ser purificado por fuego. Lo que nosotros conocemos no va a quedar nada. Va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Porque esto que es corrupción tiene que desaparecer. Esto que está en vanidad tiene que desaparecer para ser eterno, verdadero, limpio, puro para el Señor. Cielos nuevos y tierra nueva.
¿Cuándo? En el día de la venida del Señor. Cuando el Señor venga. Avanzamos un poquito más. Esta venida, hermanos, va a ser también distintiva. ¿Qué quiero decir con esto? 1 Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Recuerdan cuando hablamos de la siega en el día del final del siglo? Que el trigo crece con la cizaña y ese día vienen los segadores, vienen los ángeles del Señor a recoger a los suyos y también a los que hacen maldad, a los impíos, a los que hacen iniquidad, aunque sean muy parecidos al trigo, Él los va a arrancar, van a ser atados en manojos y van a ser echados al fuego eterno. Está hablando de el castigo y el juicio de los impíos. Bueno, ese tipo de distinción es de la que estamos hablando. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Lo que hoy está oculto, lo que hoy parece lo peor del mundo, lo que hoy es el objeto de la burla y del escarnio del mundo, es aquello que será reconocido por el Señor como suyo, como verdadero, como eterno. Es el momento donde el Señor dice: humillaos, que Él los exaltará a su debido tiempo. Es el tiempo de la exaltación de Cristo, de su obra y de nuestra pureza en base a la obra de Cristo. Entonces, Pablo habla a los hermanos y le dice: ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿Cuál es mi corona? Ustedes son mi corona. Verlos allá en la gloria. Como decía el Señor, ganar amigos para las moradas eternas, ¿no? Para que cuando estas terrenales falten, entonces ellos lo reciban. Y esa es la verdadera gloria. Se va a hacer la distinción entre lo verdadero, lo glorioso y lo que no es así. Versículo 13 del capítulo 3, que vimos hace poquito tiempo. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Irreprensibles en santidad, santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es distintivo, hermanos. Vale la pena, vale la pena esperar al Señor, vale la pena vivir por Él, vale la pena dejar todo por Él, hermanos. Vale la pena dejar de lado nuestro egoísmo y nuestro orgullo para darle la gloria al único Dios vivo y verdadero, porque llega el tiempo en el cual Él nos exaltará con Él eternamente, hermanos. Porque es la posición que nos ha dado en Cristo. Sus promesas son verdaderas. Nosotros debemos examinar nuestros caminos a la luz de esta verdad. Porque aquí lo dice claramente: el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es una venida distintiva. Se va a diferenciar. Capítulo 5, versículo 23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Otra vez lo mismo, ¿no? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, como dice el 1 de Juan, y ahí vamos ahora. Vamos a 1 de Juan. Vamos a leer un texto, pero quiero citar otro. Lo voy a leer desde nuestro texto. Venimos a ver el 28 del capítulo 2. Dice así: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sí? Acuérdense que el que dice que permanece en Él, dice el versículo 6 de este capítulo, debe andar como Él anduvo. Eso es permanecer en Él. Ser un imitador de Dios, ser un imitador de Cristo. Andar haciendo la voluntad del Padre. Entonces, Él dice: ahora, hijitos, permaneced en Él. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ves? Por eso el ánimo del apóstol acá, inspirado por Dios, es hacia nosotros: permanezcan en Él. Anden como Él anduvo, caminen como Él caminó, hagan la voluntad del Padre, ¿sí? Para que cuando se manifieste tengamos confianza. ¿Qué confianza? De que somos de Él. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, como aquellos
que hoy están mostrando una fachada, pero cuando estén delante del Señor y sean desnudados y sean descubiertos las intenciones de su corazón, tengan que huir de Él avergonzados. Y les digo algo, hermano, en ese día no hay donde huir. No hay donde huir del Señor. Ahora fíjense el 29, dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Y este es el texto que mencionaba recién. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora somos hijos de Dios, pero estamos esperando esa manifestación gloriosa de nuestro Señor y de lo que realmente somos en Él. Hoy lo vemos, pero pobremente, hermano. Pero ese día vamos a ser como Él es. ¿Se da cuenta? Se va a manifestar lo que realmente somos nosotros en Cristo, en la posición que Él nos ha dado. No va a haber lugar para el engaño, para la hipocresía, para la mentira, para la falsedad. No va a haber lugar, porque esa venida es una venida distintiva. Y como dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta venida también va a ser reveladora. Miren lo que dice Lucas 17. Es un pasaje paralelo a lo que vimos en Mateo 24, acerca de los días de Noé. Yo mencioné este pasaje. Lucas 17, voy a leer desde el 24. Dice: porque como el relámpago que el fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Sí? Como decía Mateo, en su venida. Es su día, el día de su venida. Venida sin relación con el pecado. Muy bien. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. De lo que viene a lo actual en ese momento. Ya lo veremos. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Estaban muy ocupados en sus cosas, ¿verdad? Hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así, repentinamente. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, hacían planes, hermanos, todo el tiempo. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Esto es fundamental, hermano, porque dijimos que es distintiva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando el Señor saca a los suyos? Viene el juicio, hermano. No hay razón para que no venga el juicio. ¿Cuándo va a ser ese día, hermano? Yo no lo sé, pero sí sé que hay algo que lo caracteriza, y es que la maldad va a llegar a su colmo. Así ha actuado Dios a lo largo de las Escrituras. Llega la maldad al colmo, saca a los suyos y viene el juicio. Pero ya no va a haber otro juicio como este, porque este es el juicio final. Este es el último, este es donde todo va a ser renovado, donde el impío será condenado y donde el justo será exaltado con Cristo en un lugar donde ya no habrá pecado ni maldad. Ahora el versículo 30 dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esta palabra se manifieste es el griego apocalipto, que significa revelar. Hermanos, ¿saben qué? El Señor Jesús en ese día, en esa venida, se va a revelar en toda su gloria, como nunca nadie lo vio. Esa va a ser su manifestación. Es lo que veíamos recién ahí en Juan 3, aunque las palabras en griego son diferentes, porque Juan 3 es fanero, pero habla de esa manifestación, de descubrir, de revelar algo que no se ha visto. Él va a venir en gloria. Y cuando esa gloria sea totalmente revelada, también se va a revelar quiénes son de Él y quién no. 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Un texto por el que pasamos muchas veces, porque yo creo que es contundente, hermanos. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Y piensen todo lo que dice el texto, por favor. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que hoy están atribulando al pueblo de Dios.
Y también es justo delante de Dios que los que hoy están siendo tribulados en este siglo presente sean consolados y reposen eternamente con nosotros, con los creyentes. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús, sin relación con el pecado, cuando se revele su gloria. Mire cómo lo describe aquí. Dice, ¿cómo se va a revelar, no? El Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, esto hablando del juicio purificador, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos son como sinónimos, hermanos. No conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Cuando uno está ante una persona que es rebelde, obstinada y que no obedece, está delante de una persona que no conoce a Dios. Eso es un sinónimo. No conoce a Dios, se manifiesta en su vida en rebelión, desobediencia y obviamente porque esa rebelión y desobediencia empieza contra Dios. El Evangelio dice arrepentidos y creed, pero esta persona se rehúsa a arrepentirse y se rehúsa a creer, aunque por afuera diga yo estoy arrepentido. Me gustó como decía hoy Cristian, ¿no? Dice, se arrepiente, restaura, verdadero arrepentimiento. Pero cuando no es el verdadero arrepentimiento, es un arrepentimiento de palabra, de cara, pero después sigue con lo mismo. ¿Sí? Entonces, la característica dice, no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a recibir su retribución en llama de fuego, en juicio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la ¿qué? De la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Sí? Excluidos de esa manifestación gloriosa, de esa presencia que viene para quedarse con nosotros. ¿Cuál es el castigo? ¿Saben cuál es el castigo? No estar con el Señor. Ese es el castigo. No estar con el Señor. Porque no estar con el Señor significa condenación. Él es la vida. Él es la vida eterna. Entonces dice, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, o sea, el testimonio del Evangelio. Entonces, esta venida también va a ser reveladora, esta venida va a ser presencial. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué dice? Y nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él. ¿Ves? La venida del Señor Jesucristo está totalmente relacionada con nuestra reunión con Él. Con Él estaremos por siempre, ya sin ser separados. Bueno, y después viene en base a eso un ruego del apóstol. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses 4:17, el texto que vimos antes, y ya lo remarcamos, pero dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, nuestra reunión con Él. Entonces es presencial esta venida, y también esta venida es consoladora, hermanos, es una venida consoladora. Santiago, ¿vio cuando dice Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados? Y a veces uno... y esto es fundamental en la vida del creyente, hermano. No solamente le molestan los pecadores porque le molestan a su vida, porque le afecta, porque está cansado de verlos, sino que le molesta cuando es ofendido el nombre de Dios. Ese es el sentir de un cristiano. Cuando ve el pecado, ya no está enojado con la persona o está juzgando al otro, sino que ve el pecado y dice, mi Dios está siendo ofendido, y eso le causa un profundo dolor. Eso le causa un profundo dolor y lo lleva a exclamar y decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tu nombre va a ser así, vituperado, bastardeado? ¿Hasta cuándo vas a ser blasfemado? ¿Hasta cuándo, Señor? A veces uno escucha ciertas cosas y la primera tendencia nuestra es enojarnos contra la persona, ¿verdad? Pero, hermanos, pensemos que el que está siendo ofendido es el Dios eterno de toda gloria. Y eso tiene que ser nuestro mayor dolor cuando vemos el pecado. ¿Por qué? Porque esa persona que hoy está cometiendo ese pecado, mañana, por la gracia de Dios, puede ser salvada eternamente. Entonces, enojarse con la persona es perder tiempo, hermano.
Pero sentir dolor por las injusticias de este mundo que van contra el nombre de Dios y por las que nos toca padecer, oh hermanos, eso nos tiene que llevar a clamar al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Santiago capítulo 5, versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque ese día terminó. Ahí se ve la paciencia consumada, ya está. Lo que esperaron, ya está, terminó. Dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahí está hablando de recibir la bendición. De eso se trata la lluvia temprana y la tardía. Esa bendición, como vamos a ver ahora, está en la presencia del Señor. Entonces dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora nosotros, hermanos? Trabajando en la viña del Señor, haciendo estas tareas con paciencia, a pesar de la injusticia, paciencia, ¿no? Esa presión que pone sobre nosotros tal vez las circunstancias, y seguimos adelante a pesar de las circunstancias o a pesar de las personas, la longanimidad. Entonces, tener paciencia ¿hasta cuándo? Bueno, hay que esperar hasta que el Señor venga, porque ese día se van a recibir los frutos y se va a recibir la bendición. Dice el versículo 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Usted me va a decir, esto fue escrito hace 2000 años, más o menos. Usted me dice que se acerca. Bueno, quiero que lo vea en este plano. Estamos hablando de la eternidad, hermanos. Estamos hablando de que nosotros ahora somos hijos de Dios, de que ahora tenemos vida eterna. Yo no sé, en nuestro tiempo, ¿qué puede tardar el Señor? Un día, 50 años, 1000 años, lo que sea. Al lado de la eternidad es pronto, no es nada. Porque ese día se terminó. Y vamos a ver el fruto de todo lo cosechado para el Señor. Y vamos a recibir la bendición de estar en su presencia. Es lo mismo que veíamos ahí en 2 Tesalonicenses 1, cuando dice que también es justo pagar con descanso, con reposo a los que son atribulados en este tiempo. Es lo mismo que está diciendo Santiago. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Entonces, hermanos, su venida es para bendecir a su iglesia con su presencia. Como la primera venida. Nosotros decimos siempre Salmo 103, ¿no? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, ¿verdad? O sea, hemos sido bendecidos con la primera venida del Señor, con la salvación eterna de nuestras almas, con el perdón de todos nuestros pecados, con la gracia para vivir cada uno de estos días para la gloria del Señor. Pero hermanos, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos así de cerca. La venida del Señor se acerca. Y esa bendición de estar en su presencia durará eternamente. Esta venida del Señor es repentina, es terminante, es para juicio, es distintiva, es reveladora, es presencial y es consoladora. ¿Tiene usted esta esperanza? ¿Tiene usted esta esperanza? Porque los discípulos no entendieran plenamente lo que estaban preguntando. De esto se trata, la venida del Señor. Tal vez no era lo que ellos pensaban en su pregunta, pero de esto se trata la venida del Señor. Del fin de este tiempo, del comienzo del siglo venidero, del fin de la tribulación, de la angustia, de la maldad, de la impiedad, de la injusticia, del pecado y del comienzo del siglo venidero, glorioso, eterno, con nuestro Señor, bendecidos por su presencia, bendecidos por toda bendición espiritual, viendo los frutos de toda la obra de Cristo con Él para siempre. ¿Tiene esta esperanza? La primera venida es suficiente para tener esta esperanza. Y si ya tiene esta esperanza, porque usted ya puso su fe en Cristo y descansa en Él para la salvación de su alma, déjeme decirle que el día de la venida del Señor es el día donde se concreta finalmente, totalmente y eternamente la salvación de nuestra alma. Amén. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra y por el consuelo que en ella hallamos. Gracias, Señor, por todas tus promesas. Gracias porque podemos ver
tu fidelidad, podemos ver que nunca has fallado, Señor, que nunca has faltado a tu palabra, que nunca has cambiado. Oh Señor, esa es nuestra mayor seguridad, dependemos de ti, no de nosotros. Es tu poder el que nos guarda, es tu poder el que nos sostiene. Por eso, Señor, danos la gracia para poder vivir cada día aguardándote, esperándote. Pudiera ser hoy, Señor, pudiera ser hoy. Pero Padre, ayúdanos a que nos preguntemos cada día si es hoy. ¿Somos dignos? ¿Estamos viviendo dignamente? Eres tú nuestro pensamiento, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Si hay alguien aquí que no te conoce, muéstrale que Cristo es suficiente para la gloria de tu nombre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.